Hoy en Vallafuentes vamos a hablar de la figura de Tomás Luis de Victoria y de sus primeras creaciones musicales, sus Montecta. Si existe dolor semejante al mío, he aquí la música. Hace ya 18 años que dejé Ávila para llegar a Roma, que cuando plena de ritmo y armonía acude a nosotros, es celeste ambrosía. Bien, esto que acabamos de ver es una representación de una obra de Victoria, nuestro protagonista. Tomás Luis de Victoria es conocido como uno de los grandes compositores musicales europeos, que a día de hoy sigue manteniendo un gran reconocimiento. Nuestro personaje nació en 1548, en Ávila. Aquí podemos ver un poco cómo se veía Ávila en ese momento. Es aquí donde adquirió su primera formación de cultura general. Lo hizo en la Escuela Jesuítica de San Gil y estudió música en la capilla musical correspondiente. En 1565, y con tan solo 16 años, vamos, que es que acababa de salir del cascarón, llegó a Roma. Y llegó a Roma haciéndose llamar Tomé Luis de Victoria. Llegó aquí para formarse como sacerdote del prestigioso Collegium Germanicum, es decir, que era un privilegiado. Vale, llega a Roma, ¿no? Entonces, esta llegada va a estar súper ligada al cardenal Otto Truches von Walburg. Básicamente lo que diríamos hoy en día que había mucho enchufe. Entonces, bueno, pues este hombre era un gran melómano, le encantaba la música y decidió ayudarle un poco. Victoria, para agradecerle todo esto, que no es poco, le va a dedicar unas 33 piezas de la impresión de Montecta que vamos a ver a lo largo de este vídeo. Victoria fue una figura con éxito en vida, y esto al final, quieras o no, era bastante raro en la época. Y bastante de este éxito se debe a estas composiciones. Sabemos que se mostraba como una persona súper segura de sí misma, y esto se ve muy reflejado en algunas de sus anotaciones, como la que podemos ver plasmada en el Misarum Libri Duo. Quiero que quede a juicio de los demás en qué medida ha sobresalido en esta materia. Según la opinión y el testimonio de los expertos y de los entendidos, me parece que lo he conseguido, hasta tal punto de que no tengo por qué arrepentirme en ningún caso de la labor de mi trabajo. Además de esto, en 1569 trabajó en la iglesia aragonesa de Santa María y Monserrato degli Spagnoli, cubriendo las demandas musicales, tanto interpretativas como de creación, y desde 1571 va a realizar bastantes labores de docencia, pues enseñando a gente. Antes de adentrarnos en esta colección de obras de Victoria, vamos a ver primero la definición de motete, que al final yo creo que es bastante útil para que entendamos mejor lo que viene después. Esto es un motete de Victoria, por ejemplo, y él decía que componía algunas canciones pías llamadas vulgarmente motetes y elaboradas musicalmente según la moda. Vale, esto es lo que decía Victoria. Podríamos definir motete entre los siglos XV y XVII como una pieza en latín no litúrgica, con una textura a contrapunto, que se acabó convirtiendo en un contrapunto imitativo. En el siglo XVII, muchos de estos acabaron siendo policorales. Vale, una vez que hemos entendido ya esto, vamos a pasar ahora sí a hablar de los Montecta de Victoria. Con estas piezas ya se puede observar un estilo bastante propio de Victoria. Se va a nutrir del contrapunto imitativo con sonoridades envolventes, que además se van a ver bien articuladas por la variedad de intensidades que encontramos aportadas por las cadencias y por los puntos de articulación. Estos motetes se ordenan según el número de voces. Encontramos en primer lugar los compuestos a 4, seguidos de los de a 5, a 6 y a 8 voces. O Quam Gloriosum est Regnum es la pieza que se eligió para abrir la colección. Para él empleó el modo octavo y decían que era un modo pues que calmaba un poco los ánimos, que era calmado, que era suave, amoroso. Por ello, pues al final era una buena elección para poder arrancar con el repertorio, haciendo alusión al bienestar que aporta el reino de los cielos, que está relacionado con su texto. Aquí ya escuchamos el empleo del madrigalismo y un buen dominio de la retórica, con la que al final consigue evocar estos sentimientos en el que lo escucha. O Magnum Mysterium es otra de sus piezas más conocidas. En esta pieza ya se muestran grandes recursos que empleará posteriormente en sus composiciones de una manera bastante habitual.
A menudo inicia las composiciones con 2 voces agudas seguidas de 2 graves, mientras que las anteriores siguen sonando. Este ciclo de motetes a 4 voces se va a cerrar con las siguientes piezas: O Reiem Coeli Natus Nobis y O Sacrum Convivium Mens Impletur Gratia. El estilo que emplean estas sugiere un poco unas voces que bailan. En los motetes a 5 voces seguimos escuchando un dominio de la retórica, como por ejemplo en Ascendens Christus Ascendit Deus. Aquí tiene un gran contenido simbólico. Vemos esas melodías ondulantes y envolventes con las que podemos sentir como el ascenso a los cielos, ¿no? Como que subiéramos a los cielos por unas escaleras, porque al final es un inicio escalonado en contrapunto imitativo a 5 voces. A continuación encontramos los motetes a 6 voces. En estos vemos un poco cómo se abren, ¿no?, las puertas a la policoralidad, que además más adelante va a ir desarrollando. Y ya por último, para cerrar esta colección de obras, Victoria decide emplear una única pieza a 8 voces, y es su famosa antífona Ave María. Esta antífona al final recoge un poco todo lo que hemos ido viendo anteriormente. Es muy buen ejemplo de ese camino desde la textura polifónica imitativa que veíamos en las primeras piezas a una ya estructurada en bloques sonoros que hemos visto en las últimas. Pues con este breve repaso por sus primeras composiciones podemos observar la gran expresividad que mostraba en cada una de sus obras y, escuchando estas piezas, al final comprendemos el éxito que mantiene hoy en día. La música de Victoria ha sido, es y va a seguir siendo la música perfecta para dejarse llevar y hacer aflorar un poco los más profundos sentimientos.